seguir con nosotros. Y quiero platicarles que en materia internacional, el domingo pasado hubo una elección presidencial en Brasil, muy sonada, fue la segunda vuelta, y finalmente resultó victorioso el candidato Lula da Silva, que obtiene 60.345.000 votos, lo que representa el 50.09 de la elección total, contra 58.206.000 votos de Bolsonaro, que representa el 49.1% de la votación efectiva. Una elección muy cerrada, un resultado también cerradísimo, pero finalmente Lula da Silva obtiene la victoria. No es la primera vez que va a ocupar la presidencia y hay muchísimo de qué platicar al respecto. Es una noticia relevante y para orientarnos en este sentido contamos con la presencia de Juan Agulló. Él es doctor en sociología, profesor titular, ha sido profesor titular en la Universidad Iberoamericana, TEC de Monterrey, UNAM, Universidad Central de Venezuela. También forma parte del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial. Igualmente es miembro de la Latino American Studies Association. Juan, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Gracias, encantado de estar con ustedes, Francisco. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Pues vamos a comenzar con la pregunta obligada. Oriéntanos al respecto. ¿Qué espera Brasil con la victoria de Lula da Silva? Bueno, un poco a tenor de esos datos que has dado, cabría pensar y reafirmarse la idea de que la elección ha estado muy cerrada, que desde luego la ha estado, y el país está muy polarizado. Sí. Pero yo he tratado de ser muy insistente explicando un poco eso de la polarización. A ver, más que polarización, yo creo que lo que sería adecuado, porque es un fenómeno que yo creo que de alguna manera sobrepasa el caso de Brasil. Lo que estamos asistiendo, es un fenómeno más complejo del que después podemos hablar, pero en concreto en relación al punto que estamos discutiendo, yo creo que lo relevante es que lo que hay es una radicalización de la derecha. Es decir, la izquierda se ha movido mucho menos y la derecha se ha movido mucho más, ¿no? Entonces, decir qué espera Brasil en un contexto como este es difícil, no tanto porque esté la cosa polarizada, como porque efectivamente no se puede hablar de un Brasil unificado, ¿no? Claro, si le vamos a preguntar a los seguidores de la actual presidente hasta el 1 de enero, Jair Bolsonaro, que es la extrema derecha, pues probablemente lo que van a mostrar es su decepción, un poco que el sueño se acaba, porque hasta hace no muchos años la extrema derecha en Brasil existía, pero era bastante minoritaria como opción. Sin embargo, si vamos a preguntar no solo a los electores de Lula, más que a la izquierda, que a Lula también lo he escogido y es otro punto relevante, pues incluso el centro izquierda, hasta cierta derecha moderada, ¿no? Entonces, esos electores lo que esperarían, yo creo que sería más bien una especie de vuelta a la normalidad, ¿no? Entre comillas, esto de la normalidad, porque la normalidad no existe. Y porque eso también es un poco complicado. O sea, ¿qué entienden ellos por normalidad? Entienden por normalidad probablemente las reglas, los valores, los puntos de referencia que habían funcionado en Brasil de una manera más o menos consensual desde el fin de la dictadura en 1985 y desde la primera elección presidencial después de la dictadura, que fue en 1989. Es decir, que todo el periodo posguerra fría hubo unas reglas y unos consensos básicos que funcionaron y que quedaron rotos, incluso desde antes de Bolsonaro, no sé si se acuerdan, del impeachment que hubo contra la presidenta Dilma Rousseff, que era la sucesora de Lula da Silva en la presidencia, y del mismo partido político que Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, que es la izquierda, ¿no? Entonces, hay un poco, yo creo que esa voluntad digamos, en los apoyadores de Lula, lo que esperan es esa vuelta a la normalidad. Mi pregunta es si eso es posible. Yo creo que igual podríamos entrar un poco en eso, porque en realidad, yo lo puedo resumir muy rápidamente, esa normalidad poco a poco
se ha ido quebrando, pero como un proceso evolutivo que desde luego ha tenido unos responsables y es producto de unas decisiones y hay una relación causa-efecto, pero tiene que ver con la reprimarización que ha tenido lugar en la economía brasileña, sobre todo desde finales de los años 90. Es decir, la vuelta al campo, pero ya a una agricultura capitalizada, al agronegocio, ¿no? Que es el gran motor de la economía brasileña. Pero lo que ocurre es que la dictadura brasileña era desarrollista y Brasil se había industrializado mucho, ¿no? En la época de la dictadura, incluso hasta los años 80. Lula, quiero recordar que sus orígenes son como sindicalista, y además como sindicalista industrial, ¿no? De hecho, le faltan algunos dedos de la mano por un accidente de trabajo, ¿no? Y sin embargo el país ha cambiado mucho. ¿Qué ha producido ya, con esto termino porque me estoy extendiendo mucho, esa reprimarización? Ha producido un reposicionamiento de la economía brasileña en la economía internacional más dependiente, ha convertido, esto es muy relevante, a China en su principal socio comercial, y el desarrollo desde las ciudades, que todo el mundo conoce cuando se habla de Brasil, o sea, Sao Paulo, Río, tal, hacia el interior. Un interior que fuera de México, o sea, de Brasil, en México, por ejemplo, suena menos, ¿no? Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, ¿no? Ahí es donde ahora mismo se cultiva soja, soya, como se dice en México, para exportar a China. Bien, Bolsonaro es un producto de la enorme impacto que ha tenido esa transformación económica. Ok, entonces el retorno a la normalidad, de acuerdo a la visión de los votantes de Lula, significa precisamente eso, y te pregunto en ese sentido, que Brasil puede recuperar el crecimiento económico y su posición de potencia emergente que ya había concedido con Lula da Silva. Bueno, en realidad Brasil lo había recuperado, Esto, ya en 2021 el crecimiento, esto se ha hablado bastante en estos días, porque precisamente ese no es tanto el problema. De hecho, lo es menos, por ejemplo, que en un país como México, que desde los años 80 tiene un problema fuerte con sus tasas de crecimiento. Brasil, como tú lo has dicho muy bien, en la época de Lula, entre 2003 y 2010, incluso durante la presidencia de Dilma, hasta más o menos 2014, durante todo el boom de las materias primas, por lo tanto, creció a unas tasas muy altas, ¿no? Y incluso de la mano del agronegocio, en 2021 ya Brasil, después de la pandemia, estaba creciendo al 4.7%. Eso México ni lo sueña. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que no ha habido es reparto de esa riqueza. Por ejemplo, el índice Gini, que es el que mide la desigualdad, pasó del 2015, o sea, incluso desde antes de Bolsonaro, ¿no? De más o menos un poquito antes del impeachment contra Dilma, pasó del 51.9 al 53.5. Eso quiere decir que el país se fue haciendo más y más y más desigual, ¿no? Y claro, con Lula, ni más ni menos que 35 millones de personas habían dejado técnicamente de ser pobres. Y muchos significa que volvieron a la pobreza, y a pesar de que el país volvió a crecer, no salieron de la pobreza. Y ese es parte del problema que estaba viendo ahora mismo con Bolsonaro, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahora lo que hay que ver es si se logra generar un consenso y se logra implementar una política económica como la que había en la época de Lula y de Dilma, que de alguna manera garantizaba crecimiento con inclusión, ¿no? Y con reparto. Ese es el kit de la cuestión. Claro. ¿Crees entonces que el problema de la desigualdad en Brasil, en los términos que nos comentas, se deba a una política económica errónea, o bien Brasil, al igual que el resto de Latinoamérica, sigue siendo un país desigual? ¿Cuál sería la causa, Juan? Bueno, Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Este es el gran drama de América Latina. América Latina, antes que un continente pobre, es un continente desigual. Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, eso es una tara estructural, probablemente de origen, y sin probablemente, ¿no?, de origen colonial, que ha generado sociedades extremadamente desiguales.
personas entre las más ricas del mundo están en América Latina. Sí. Hay brasileños, como hay mexicanos, por supuesto, Sí. pero en Brasil también hay unos niveles de pobreza grandes, ¿no? Hay unas bolsas de pobreza importantes. Brasil es un país enorme, es el quinto país más grande del mundo, más extenso del mundo. Caben 4 Méxicos en Brasil. Okay. Y hay regiones como el norte, ¿no? Toda la zona de la Amazonia, que luego incluso podemos hablar de eso y Sí. todo el tema ambiental, ¿no? Que tiene mucho que ver precisamente con los altos niveles de pobreza que hay en esta región, o el llamado nordeste, que es toda la parte, digamos, más atlántica del país, la que está al norte de Río de Janeiro, más o menos, ¿no? Uh-huh. Como entre Recife y Marañón, más o menos. Esas son regiones en general con unos niveles de pobreza bastante elevados, ¿no? Ahora, ¿es una política económica inadecuada? Eso es lo que tiene Lula. Lula, desde luego, tuvo una política económica más desarrollista, sí. No industrializadora como la que había tenido la dictadura. Es que la dictadura brasileña es un poco peculiar en el marco latinoamericano. Uh-huh. No es la dictadura chilena, que es la que aplicó el neoliberalismo en América Latina, uh-huh, y casi por primera vez en la historia. No, la dictadura brasileña era desarrollista, ¿no? Seguía un poco los preceptos de la CEPAL y tal. Okay. Y, bueno, esta tendencia de industrialización, pues, de importaciones, crear un mercado interno, etcétera, etcétera. Y entonces ya había una cierta tendencia estructural dentro del país, y de alguna manera, a pesar de que empezó a haber esta reprimarización de la economía, uh-huh, Lula mantuvo algunos preceptos e incluso los profundizó, como por ejemplo, efectivamente, incrementar el gasto público, el endeudamiento público, de una manera controlada, uh-huh, para que ese mercado interno siguiera creciendo sobre esa base industrializadora que tiene, ¿no? uh-huh. Y funcionó muy bien. O sea, los datos dicen que 35 millones de personas abandonaron técnicamente la pobreza. Eso es un poco más complicado, porque técnicamente hay que subrayarlo mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa es que por ingreso uno no pueda ser considerado pobre, y otra cosa es que eso, en cuanto pasa algo, uh-huh, no vuelva a serlo, porque no es tan sencillo como tener un ingreso, ¿no? O sea, es como si a uno le toca la lotería, pero o tiene un trabajo. Es mejor tener un trabajo que toque la lotería. Sí. Y va un poco por ahí, ¿no? Y el problema es que han venido años muy complicados, porque el ciclo ascendente de las materias primas se detuvo. Eso fue una cosa global, pero al mismo tiempo Bolsonaro frenó el gasto público, uh-huh, lo fue retirando quirúrgicamente, no lo retiró completamente, daba un poco la impresión de porque pretendía reelegirse. Entonces lo mantenía estratégicamente. El COVID creó una sensación o una situación un poco peculiar, uh-huh, donde realmente favoreció, como en muchos países, que empezara efectivamente a llegar algún tipo de subsidios, de dinero, de tal, de cual, que eso es también lo que explica que le haya ido mejor en la elección, porque en el último periodo sí llenó un poco más de dinero la economía, pero la llenó de dinero, no la llenó de crédito, no la llenó de oportunidades, no la llenó, ¿no? Entonces, definitivamente hay algo que necesitaría ser reestructurado, y Lula es lo que promete, es lo que está prometiendo, es volver a eso, y con un añadido que él había hecho, ¿no? Volver a una política industrializadora. Vamos a ver, ¿no? Claro. Y con este triunfo de Lula da Silva, Juan, en tu opinión, ¿crees que se consolide la izquierda en toda Latinoamérica? Bueno, yo un poco como te estaba diciendo, uh-huh, en realidad es un momento complejo, ¿no? O sea, yo creo que a nivel global y muy especialmente en América Latina, ¿no? Porque hay dos elementos centrales que afectan a todas las economías de la región, uh-huh, y unas están mejor preparadas y otras peor, ¿no? Sí. Uno es la digitalización, y el otro es la transición ecológica. Uh-huh. Que la transición ecológica en un continente de proveedor de materias primas como es América Latina, uh-huh, México un poco menos, pero también tiene un impacto grande, porque evidentemente no es lo mismo vender petróleo que vender litio. Claro. ¿No? Eso
cambia muchas cosas, ¿no? Hasta cambia la importancia geopolítica de un área o de otra, ¿no? Es correcto. Pero en todo caso eso ya generaba muchas dificultades. Y después sobre eso vino la pandemia y luego vino la crisis económica. Y todo eso ha generado un ambiente muy denso en toda la región, que lo que ha propiciado, bueno, es lo que los politólogos llaman una crisis de legitimidad, ¿no? Es decir, los gobiernos y los partidos tradicionales en América Latina, de izquierda y derecha, les cuesta ser creídos por la población cada vez más. No sé, un poco lo que ha sucedido en México en los últimos años con Morena tiene poco que ver con eso. O sea, Morena puede gustar o no gustar, pero es evidente que hace 20 o 30 años era impensable que otro partido no de los tradicionales llegara, ¿no? Ni siquiera el PRD, ¿no? En tiempo, ¿no? Y un poco eso ha pasado en toda la región. Entonces, el problema es un poco lo que señalé al principio. La derecha se está reinventando porque, ojo, esto, el lugar donde ha sido más visible es Brasil, pero yo llamo mucho la atención, y lo estoy diciendo mucho en los últimos tiempos, que la reinvención de la derecha está pasando por una radicalización que hace 20 o 30 años era impensable. La derecha era más centro-derecha. Y ahora hemos tenido en Costa Rica un candidato muy parecido a Lula, hace, me parece que un par de años, en Colombia Rodolfo Hernández, en Chile Kast, en Argentina hay otro. Es decir, empiezan a surgir todo este tipo de personajes, liderazgos carismáticos y de una derecha extrema derecha, neofascismo, no sé, cosas. No creo que es interesante perderse en cómo se la califica, pero sí que hay un giro de radicalización. Y la izquierda, no. La izquierda mucho menos. La izquierda está en una dinámica mucho más moderada. Yo creo que hasta cierto modo incluso corre cierto peligro, porque de ser identificada un poco con lo antiguo, porque es lo que le ha pasado aquí a Lula, ¿no? Es decir, la izquierda, o sea, Lula, el candidato a vicepresidente de Lula ha sido quien fue rival suyo en la elección por una coalición de centro-derecha en 2006. Es decir, que de alguna manera hay un riesgo constante de identificación de la izquierda con el establishment. Entonces, frente a eso que hace la izquierda, se radicaliza, puede que no sea tan buena idea tampoco. Es decir, es un momento complicado para la izquierda. Y la izquierda yo creo que, más allá de etiquetas, yo creo que tiene que pensar en marcas concretas, en políticas públicas específicas, y que además las pueda hacer de manera coordinada, porque la ventaja es que hay sensibilidades parecidas en la mayor parte de los países de América Latina. Entonces, esto a lo mejor es un poco políticamente incorrecto, pero a lo mejor hay que pensar un poco menos en integración, que es demasiado ambicioso ahora mismo, y hay demasiados intereses en el fondo contrapuestos, más de lo que parece, y hay que pensar más en cooperaciones concretas. Hay muchas cosas en las que los países de América Latina tienen problemas muy parecidos y que puede haber colaboraciones muy útiles y muy concretas que pueden ayudar a cambiar la vida de los ciudadanos. Y yo creo que la izquierda debería empezar a generar una agenda regional por ahí, para empezar, y luego ya veremos, me parece. Claro, muy buen punto, Juan. Desde un punto de vista ideológico, en México pasa lo mismo. Todo el mundo dice que estamos regresando, como bien lo refieres, al pasado, a prácticas retrógradas, a políticas que ya no se usan, y ese es, como que dices, el riesgo que sufre tal vez la izquierda en toda la Latinoamérica. Pero bueno, vamos a hablar de puntos estratégicos, de planes, de cooperaciones, para sacar adelante finalmente esta desigualdad que, queriéndolo o no, sigue siendo un problema gravísimo en América Latina. De hecho, algunos expertos ya refieren que México y Brasil pueden tomar el liderazgo de América Latina, como lo dices, bajo la premisa de un buen acuerdo y sacar adelante a la región. ¿Tú crees que si llegara a darse esta alianza tuviera un buen resultado? Sí, yo realmente creo, por ejemplo, en el caso de Brasil, lo conecto un poco con el que es el tema de fondo, pero voy a llegar a donde me preguntas. En el caso de Brasil, por ejemplo, Lula ahora tiene un problema grande, o sea, un poco, es que aquí lo increíble es que después de 4 años de gobierno de Bolsonaro, con errores graves, es decir, Brasil
tiene un porcentaje muy pequeño en relación a la población mundial y es el segundo país del mundo donde más muertos por COVID ha habido. Okay. Y eso está directamente relacionado con malas decisiones. Sí. Se han tomado malas decisiones en el gobierno y todo el planteamiento de campaña era casi como si estuviera en la oposición, era anti-establishment, ¿no? Sí. Como si Lula fuera el establishment, ¿no? Entonces, el problema el resultado ha sido que Lula no tiene las manos tan libres. Es verdad que es un régimen presidencialista, como México, sí, pero Lula no va a controlar el Congreso, no va a controlar el Senado, no va a controlar algunos de los estados más importantes. El otro día lo recordaba, incluso ni siquiera el partido de Lula, porque nunca gobernó ahí, pero el centro-derecha ha perdido el estado de Sao Paulo. El estado de Sao Paulo tiene más población que Argentina y más Producto Interno Bruto que Colombia. O sea, es el motor del país, es un país dentro del país. Y eso no lo controlan los bolsonaristas. Entonces Lula no tiene las manos libres. Y yo creo que la política exterior es un poco su tabla de salvación. Va a tener que hacer muchos equilibrios a muchos niveles y con actores muy diferentes. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muy acertadas todas tus respuestas. Gracias por orientarnos y espero que en un próximo programa pudiéramos platicar contigo. Se me hace muy interesante el tema de la izquierda en Latinoamérica. Ya muchos expertos pintan todo el mapa de Latinoamérica de rojo y empiezan a radicalizar, sobre todo desde el punto de vista ideológico. A ver si en un programa posterior tratamos este tema. ¿Te parece? Gracias, muchas gracias. Gracias.